Bien, señorías, vamos a continuar con la sesión de esta comisión en el día de hoy. La segunda comparecencia que está prevista es la del director general de Registros y del Notariado, el señor Gómez Gállego, para explicar la evolución de la aplicación de la instrucción del 5 del 10 de 2010 de la Dirección General de los Registros y del Notariado sobre el régimen registral de la afiliación de los nacidos mediante gestación por sustitución o alquiler de vientre. La petición del Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra, en primer lugar, el compareciente, el señor Gómez Gállego, por un tiempo entre máximo de 30 minutos, pero que en todo caso gestionaremos desde la presidencia con generosidad, cuando usted quiera. Muchas gracias, presidenta. Muchísimas gracias, señorías, por la invitación a la comparecencia. El objeto de mi comparecencia es precisamente explicar la evolución de esta instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado sobre el régimen registral de la afiliación de los nacidos mediante gestación por sustitución. Yo voy a hacer un resumen del documento que les reparto, o sea, que se les ha repartido, con la finalidad de que lo tengan mejor documentado. El objeto de mi exposición es distinguir un poco lo que es el ámbito interno del derecho, del ordenamiento jurídico interno, de lo que es lo que realmente incumbe a la Dirección General de Registros y Notariado, que es determinar en qué medida se reconoce la eficacia de resoluciones judiciales extranjeras en España cuando esas resoluciones judiciales versan sobre una maternidad subrogada que es válida en el país de origen. Por tanto, la primera parte es la que menos me incumbe, simplemente yo creo que corresponde al Parlamento el regular esa parte y, lógicamente, ustedes conocen mejor que yo cuál es la situación. Yo hago en el documento un resumen recordando cómo se ha ido avanzando en el reconocimiento de la afiliación por técnicas de reproducción asistida, ya desde el año 88, hasta llegar a la Ley 14/2006, que regula esta afiliación a través de esa afiliación de los hijos nacidos a través de técnicas de reproducción asistida. Concretamente, esa Ley 14/2007, en su artículo 7º, reconoce cómo la afiliación de los hijos nacidos a través de técnicas de reproducción asistida debe regularse por las leyes civiles, estableciendo alguna matización, como es la de que en el registro civil no se reflejen los datos de los que se pueda inferir el carácter de la generación. La Ley 19/2015 añadió un tercer párrafo aquí, que lo hemos utilizado en un recurso contra un registro civil de Denia, permitiendo que cuando la mujer estuviera casada y no separada legalmente o de hecho con otra mujer, esta última pueda manifestar, conforme a dispuesto en la Ley de Registro Civil, que consiente en que se determine a su favor la afiliación respecto al hijo nacido de su cónyuge. Allí, como la Ley 19/2015 reguló todos los nacimientos desde hospitales, ahí permitimos que, sin necesidad de una manifestación expresa previa, la mujer cónyuge de otra que ha dado a luz pues pueda determinarse la afiliación a su favor sin mayores trámites, precisamente en base a ese matrimonio con la mujer gestante. Por tanto, ahí se ha avanzado, no hay problemas en la determinación de la afiliación, tanto matrimonial como no matrimonial, de los hijos nacidos a través de técnicas de reproducción asistida. Frente a eso, la propia ley, cuando se trata de un caso de maternidad subrogada, y pasamos al punto segundo de ese documento, ahí ya efectivamente establece la nulidad de esos contratos por los que se conviene la gestación con o sin precio a cargo de una mujer que renuncia a su filiación materna a favor del contratante o de un tercero. Por tanto, somos conscientes, lógicamente, de que el ordenamiento interno, la Ley 14/2006, en su artículo 10, determina la nulidad de los contratos de maternidad subrogada y considera que para estos casos la afiliación de los hijos nacidos por gestación de sustitución es determinada por el parto, y dejando a salvo las acciones de reclamación de la paternidad respecto del padre biológico. Por tanto, en el ámbito interno hay una nulidad que nosotros estamos amparando. La Dirección General de Registros y Notariado tiene una parte de registro civil y nacionalidad, pero también tiene una parte de notarios y registradores, y por poner un ejemplo, y que ya lo pongo también en el documento,
cuando un notario español quiere autorizar un contrato de maternidad subrogada, no solo interno, sino para que produzca efectos en el extranjero, le hemos dicho que no autorizamos que se pueda un notario español concurrir a la legitimación de firmas o a la autorización de una escritura pública en la que pudiera darse validez a un contrato de esta naturaleza que, conforme a nuestro derecho interno, es nulo. Por tanto, en el ámbito interno somos conscientes de esa nulidad, la aplicamos en nuestro ordenamiento interno, lo reconocemos así, como no podría ser de otra manera, si bien entendemos que una cosa es la nulidad y otra cosa es una prohibición con unas sanciones, no está tipificado penalmente y, a diferencia de otros países, nuestro ordenamiento jurídico pues determina simplemente eso, la nulidad del contrato de gestación por sustitución, y no llega a la tipificación como delito en otros países como pudiera ser Italia, o algunas sanciones como existe en el ordenamiento jurídico alemán. Esto es importante tenerlo en cuenta porque una cosa es la nulidad y otra cosa es la prohibición absoluta o la ineficacia de la filiación que puedan hacer de ese contrato de gestación por sustitución. Y ahí es donde nos centramos y empezamos ya a situarnos en el plano en el que pueda tener sentido la actuación de la Dirección General de Registros y Notariado. De esta idea de que hay nulidad pero no prohibición absoluta, se deriva también la posibilidad de que de esa filiación pueda servir de base una adopción. Es decir, cabe la posibilidad de que un varón casado preste su consentimiento para la fecundación, pues su material genético, de una mujer distinta a su cónyuge, y luego, si la madre gestante presta su consentimiento para la adopción, se puede llegar al resultado de que haya una adopción por parte de la esposa de ese padre genético. En definitiva, la filiación por maternidad subrogada puede servir de base una adopción. Si fuera una prohibición absoluta, no se llegaría a esta solución y, de hecho, ocurre que esto es así. Es decir, incluso el Tribunal Supremo, cuando determinó, luego veremos en la sentencia del 2014, los contratos de maternidad subrogada, recuerda su nulidad, dice que se acuda a la adopción. Luego, pues, si está reconociendo que una cosa es la nulidad y otra cosa una prohibición absoluta o un desconocimiento por el ordenamiento jurídico absoluto de esa afiliación, cosa que no existe. Centrado, por tanto, que en el ámbito interno no es posible, no es válida la colaboración con contratos de esta naturaleza, pero que no cabe desconocer la afiliación derivada de esos contratos de gestación por maternidad subrogada, tenemos que entrar en lo que es la materia propia de la Dirección General. ¿Qué ocurre cuando nos llegan a los registros civiles consulares o directamente al registro civil central, por tratarse de nacimientos, por tanto, hechos acaecidos a españoles en el extranjero? ¿Qué ocurre cuando acompañan una certificación de un registro civil extranjero para que produzca efectos en España? Hay, en principio, convenios internacionales que obligan a España a ese reconocimiento internacional de las resoluciones judiciales. Y luego también tenemos unas reformas posteriores de la ley, tanto la Ley de Jurisdicción Voluntaria como la Ley de Registro Civil de 2011, que todavía no entró en vigor, se ha ido prorrogando, pero la Ley de Jurisdicción Voluntaria y la Ley de Cooperación Jurídica Internacional de 2015, todas ellas reconocen la eficacia en España de las resoluciones judiciales extranjeras por dos vías, por vía de exequatur o por vía de, si es un procedimiento de jurisdicción voluntaria, a través de un reconocimiento incidental que realice el encargado del registro civil. Por tanto, nuestra legislación parte de la base, es verdad que es nula en el ámbito interno, pero tenemos otra normativa internacional y legislación interna que nos obliga a reconocer en España las resoluciones judiciales extranjeras, siempre que se sometan a un doble control, como explico también en ese documento, un doble control formal y material. Control formal de que esa resolución judicial realmente acredita la resolución que se contiene en ella, desde un punto de vista formal, reúna garantías de autenticidad y validez, y un control material en el que se compruebe, bien a través, insisto, de exequatur o bien a través de un control jurisdiccional del encargado del registro civil, un control material del contenido de esa resolución que no sea contraria al orden público interno, ¿no? Que no vaya en contra de los valores y principios esenciales de nuestro ordenamiento. Centrado en este tema, vamos a analizar un poco lo que es la posición de la Dirección General de Registros y Notariado. Una vez que hemos
ubicado en donde se produce el ámbito. No me quiero centrar en el ámbito interno, aunque sabemos que todo que es nulo, pero sí que tenemos que afrontar la regulación de hasta qué punto permitimos que lo que es válido en otros países, esas resoluciones judiciales, tengan eficacia en España conforme a nuestros convenios y la legislación interna. Pues bien, la primera posición que tuvo la Dirección General de los Registros y Notariado en su resolución de 8 de febrero del 2009, que es precisamente la que ahora veremos, da lugar a la sentencia del Tribunal Supremo de 2014, fue admitir automáticamente cualquier certificación registral extranjera. Bastó una certificación registral del registro de Los Ángeles para que el cónsul de España en Los Ángeles admitiera esa inscripción de una certificación producida conforme al derecho norteamericano en el que es válida la maternidad subrogada. Esa resolución del 2009, basada solo en una certificación, es lo que es objeto de impugnación en el juzgado de primera instancia, número 15 de Valencia, que dio lugar a la sentencia de 15 de septiembre del 2010, que la anuló esa resolución del 2009 y posteriormente pues fue confirmada esa nulidad por la Audiencia Provincial de Valencia y finalmente por la sentencia de 6 de febrero del 2014. La sentencia de 6 de febrero del 2014 entiende que no basta, que no es suficiente ese traslado de esa certificación, sino que eso va en contra del orden público interno porque perjudica no solo la propia madre gestante, sino el propio interés del menor. Y como es bien conocido, lo que dice es que se vaya por la vía de la adopción. Pues bien, ya desde que antes de que se produjera la sentencia del 2014, la instrucción de 5 de octubre del 2010, precisamente porque ya se estaba planteando esa nulidad por el juzgado de primera instancia de la primera resolución, más flexible que la posición actual, la instrucción de 5 de octubre del 2010 sobre el régimen registral de la filiación de los nacidos mediante gestación de sustitución, incrementa los requisitos para que eso sea posible. Y ya no le basta una mera certificación del registro extranjero, sino que exige una resolución judicial. Una resolución judicial en la que permita, además, un control formal, como hemos dicho, sobre validez y regularidad, y un control interno, en el que se garanticen fundamentalmente 3 aspectos: que haya alguien, uno de los progenitores afectados, sea de nacionalidad española, que se prohíba el tráfico internacional de menores y que se garantice el conocimiento del origen biológico del nacido. Luego veremos cómo se desarrollan estos 3 grandes principios, pero en la instrucción es importante destacar que se aparta de la de 8 de febrero del 2009, que dio lugar a la sentencia del Tribunal Supremo del 2014. Y esta instrucción del 5 de octubre del 2010 no solo exige una resolución judicial, sino que sea una resolución judicial en la que en ese procedimiento haya comparecido la madre gestante, se le haya oído, haya prestado su consentimiento libre, en la que no haya mercantilización, puede haber compensación, pero no haya mercantilización, que no haya contrato simulado, que se garantice, en definitiva, por un juez la no existencia de contrato de vicio, de simulación, de tráfico internacional de menores. Solo así puede entenderse, por tanto, que hayamos mantenido este criterio de esta instrucción del 2010. Yo estaba de letrado entonces a la Dirección General, ahora soy director general, lo único que he hecho es mantener esta instrucción, aunque luego la veremos que aplicándola muy rigurosamente y, por tanto, más como ordenación de lo que tienen que hacer los cónsules que otra cosa. Es decir, entendemos que es mejor que exista esa regulación a que no haya ningún criterio por parte de los consulados y que apliquen directamente o su interpretación del derecho por su cuenta. Insisto, esa instrucción de 5 de octubre del 2010 lo que hace es incrementar los requisitos, no se considera afectada por la sentencia del 2014 directamente, nadie la ha impugnado directamente. Y lo que hace es exigir una resolución judicial y luego un control posteriori a través de exequatur. Luego veremos cómo me han llegado a la Dirección General de Registros de Notariado supuestos de nacimientos de maternidad subrogada en países donde es válida y donde hay control jurisdiccional y que ha sido objeto de exequatur favorable en España. Luego, por tanto, insisto, no es solo una posición de la Dirección General, sino de órganos como la Audiencia Provincial de Barcelona, que está dictando exequatur de ejecución, interpretando que esas resoluciones judiciales garantizan los derechos tanto del menor como de la madre gestante y que no hay mercantilización y, sobre todo, que no se contraviene el orden público interno español. Todo esto, vuelvo a recordar, que es sobre la base de los requisitos de la Ley de Registro Civil, Ley de Jurídico Voluntario y Ley de Cooperación Jurídica Internacional, que obligan a cumplir en España las resoluciones judiciales extranjeras.
¿Cuáles son los criterios que establece la instrucción de 5 de octubre de 2010, ya más desarrollados en la página 9 y siguientes del documento que les he facilitado? En primer lugar, hay que comprobar, ya sea por exequatur o por vía del control del encargado de registro civil, en este caso serían los cónsules, o si se produce directamente la inscripción en el registro civil central, le correspondería a los magistrados del registro civil central. ¿Qué tienen que comprobar? En primer lugar, tienen que comprobar la regularidad y autenticidad formal de esa resolución judicial extranjera. En segundo lugar, tiene que esa resolución garantizar una competencia jurídica internacional con criterios equivalentes a los contemplados con la legislación española, es decir, que no sea un tribunal que se haya buscado ex profeso o intencionadamente de las partes, sino que haya un criterio de conexión, como es, por ejemplo, la residencia de la madre gestante. Un principio, por tanto, de proximidad razonable. Además de estar dictada una resolución judicial por un tribunal competente, se tienen que haber garantizado los derechos procesales de la madre gestante, tiene que participar en el procedimiento y se tiene que identificar. Nosotros, aplicando en la instrucción de adición general, hemos rechazado muchas resoluciones en las que ni siquiera aparece la madre gestante. El nombre de la madre gestante y su participación y su consentimiento tiene que estar explicitada en la resolución judicial, lo cual nos permite, a su vez, luego que se reconozca el derecho del nacido a conocer sus orígenes biológicos. Aquí se trabaja un poco de la misma forma que la adopción. Se va a inscribir primero la resolución judicial con el nombre de la madre gestante y el nombre de los progenitores españoles que han aportado material genético o que han realizado sin aportarlo el contrato de maternidad subrogada, pero luego hay una segunda inscripción en la que desaparece el nombre de la madre gestante y aparece directamente el nombre de los padres comitentes. Eso es lo que se hace en el Consulado de Los Ángeles, es el criterio que nosotros seguimos y es muy parecido a lo que ocurre en una adopción. En una adopción se puede llegar a saber cuál es el origen biológico, pero normalmente cuando se expiden certificaciones de la partida de nacimiento pues no aparece el origen adoptivo del nacido. Por lo mismo ocurre en la maternidad subrogada. Por tanto, reitero, la instrucción del 5 de octubre del 2010 exige mayores requisitos que la del 2009, exige no basta una certificación registral extranjera de un país donde sea admisible la maternidad subrogada, sino que haya una resolución judicial que compruebe el consentimiento de la madre gestante, que no haya mercantilización, que sea un tribunal competente, que haya prestado el consentimiento de forma libre y voluntaria y que haya, y eso como se exige para la adopción, que se garantice la no revocabilidad de la institución, porque hasta el momento del parto no se puede inscribir en el registro civil español, pero una vez producido tiene que quedar garantizado que no existe revocabilidad. La sentencia lo tiene que decir un poco para producir, como en la adopción, una estabilidad del menor por parte de la familia que de alguna forma de la familia de los padres comitentes. Todos estos son los requisitos que recoge la instrucción de octubre del 2010, de 5 de octubre del 2010, que entendemos, insisto, que no está afectada por la sentencia, directamente por la sentencia de 6 de febrero del 2014, o que de alguna forma ya nos hemos acomodado precisamente a través de ella a lo que el tribunal quería decir. El propio tribunal decía en su sentencia que distinto hubiera sido si se hubiera planteado el tema no como reconocimiento de una resolución extranjera, sino como debate respecto de la inscripción de una resolución judicial, que es distinto. No se lo plantea y, por tanto, deja a salvo esta cuestión. Pero es que no solo es eso, que entendamos que no está directamente afectada, sino que ahora voy a hacer una poco referencia a lo que son el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, a la propia Audiencia Provincial de Barcelona, a la que me he referido, que está dictando exequatus de ejecución, y alguna otra sentencia de lo contencioso administrativo en España en el que se ha reconocido la vigencia de esta instrucción. Por tanto, no solo es la Dirección General la que está reconociendo esta instrucción para supuestos excepcionales de reconocimiento en España de filiación derivada de maternidad subrogada en países donde hay un control exhaustivo para evitar la mercantilización de la figura y el tráfico internacional de menores, sino que además es la propia jurisprudencia española la que las audiencias, Sala de los Contenciosos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ahora lo veremos, en la que está reconociendo la vigencia. Pero no solo es eso, es insisto, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como he sabido, ustedes lo conocen muy bien, las distintas sentencias que se han producido en Francia, en Francia en concreto, la reciente sentencia 21 de julio del 2016, Folon y Bouet, pues que ha reiterado las del 2014 de Menenson contra Francia y Lavas contra Francia, vienen a sancionar a Francia precisamente por el no reconocimiento de esa filiación en Francia
de la gestación subrogada que se ha producido en un país como Estados Unidos, donde sí es válida. El Tribunal Supremo insiste que no es la situación en Francia, era distinta de la española, porque en Francia no se permitía la adopción. Sin embargo, ahora la Corte de Casación francesa ha cambiado su posición y reconoce la posibilidad de adopción de los hijos por maternidad subrogada, también procedentes de un país donde sea válida, y, por tanto, yo creo que ese argumento que tenía el Tribunal Supremo pues ha quedado, en cierta medida, sin sustento. Son varias, por tanto, las sentencias que se han producido por el Tribunal de Derechos Humanos en esta materia, con relación al derecho francés, que de alguna forma lo planteaba igual que España, como una figura que era, es decir, se entendía que era fraudulento, que siendo internamente nulo se acudiera a otro país donde es válido. Y, sin embargo, a pesar de eso, se considera contrario al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, a la Convención de Derechos Humanos, se considera prioritario el derecho del menor, para su respeto de su vida privada, a que sea reconocido por los padres comitentes frente a ese criterio interno de nulidad en la legislación francesa. Por tanto, se sanciona a Francia por incumplimiento del Convenio Europeo de Derechos Humanos. La sentencia italiana, en el caso Campanelli, pues se ha considerado por la doctrina que no es contradictorio, porque es un supuesto donde claramente se establecía como un supuesto en Italia de tráfico irregular de menores y, por tanto, estaba contemplado esa sentencia más desde el punto de vista del incumplimiento de esa prohibición absoluta que, insisto, no existe en el derecho español. Bueno, hay otra serie de argumentaciones jurídicas que les pongo en el documento. En Alemania, por ejemplo, donde también se sanciona la maternidad subrogada, no solo se declara nula, sino se sanciona, también el Tribunal Supremo alemán, en su sentencia de 10 de diciembre del 2014, considera que no cabe aplicar sin matiz alguno las normas internas del derecho alemán que prohíben la gestación por sustitución y admite la inscripción de las relaciones de filiación constituidas en el extranjero a través de técnicas de gestación subrogada válidamente constituidas en otros estados con garantías. Por tanto, Alemania también sigue ese mismo criterio. Decíamos que también el exequatur de la Audiencia Provincial de Barcelona, de 6 de octubre del 2016, es un ejemplo como, precisamente frente a una sentencia de denegación de inscripción en el registro civil apelada, y que nosotros en la Dirección General había rechazado, siguiendo, es la propia, y que iba más allá que nosotros, la propia Audiencia Provincial de Barcelona, de 6 de octubre del 2016, y entiende que no se infringe el orden público interno y da exequatur para la ejecución de una sentencia de Los Ángeles de reconocimiento de la filiación producida a través de técnicas de filiación subrogada, de gestación subrogada, que también lo aporto allí. Finalmente, pues cito también las sentencias de la Sala de lo Social del propio Tribunal Supremo, en el que, sin incidir en el ámbito civil, lo que reconoce es las prestaciones sociales a favor de los progenitores comitentes, no solo de la madre gestante, sino también de los padres comitentes, varones en este caso, comitentes, y considera que prevalece el derecho del menor, el interés del menor de mantener su núcleo familiar de facto. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso, de 13 de marzo del 2017, en el procedimiento ordinario 817/2016, que también citó ahí, pues ha declarado y ha aplicado la instrucción, en este caso para rechazar una maternidad subrogada procedente de Rusia donde no se daban garantías suficientes. Bueno, pues esto es un poco en conclusión. Yo me someto ahora a las preguntas de sus señorías sobre esta materia. He tratado un poco de destacar un poco la evolución de la doctrina de Dirección General del Registro de Notariado en esta materia, que, insisto, se produce solo en el reconocimiento en España de resoluciones judiciales que se producen en países donde sí es válida la gestación subrogada, en el bien entendido que, con arreglo a la legislación interna de la Dirección General del Registro de Notariado, está manteniendo siempre y en todo caso la nulidad de esta figura. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Gómez. Es ahora el turno de intervención de los distintos grupos parlamentarios por un tiempo máximo de 5 minutos. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, señora Sorli. Bueno, muchas gracias por la exposición. Primero que nada, voy a ser muy breve porque creo que es importante que
tengas más espacio usted para explicarnos las dudas que nosotras para hablar. A mí todo esto me genera muchísimas dudas, no lo puedo negar, y además de que me genera dudas, me pone incluso la piel de gallina cuando pienso en cómo se está tratando todo este tema. Entonces, voy directa a las preguntas. No entiendo cómo es posible no contravenir la legalidad española cuando realmente hay una ley que declara nulos estos contratos. ¿Cómo se puede entender que no vamos contra las leyes internas cuando estamos dando por válidos contratos externos que en nuestro ordenamiento serían nulos? Eso por un lado. Por otro lado, me queda un poco en el aire qué significa con garantías. O sea, que se pueda inscribir a alguien mediante un proceso de gestación subrogada, maternidad subrogada, vientre de alquiler, cada uno lo llama como quiere, con garantías. No entiendo qué son esas garantías, ni en qué límite están las garantías, ni qué se considera garantista o qué no se considera garantista. Porque, repito, en nuestro ordenamiento son contratos nulos y entonces no entiendo cuáles son las garantías que se pueden entender como buenas para aceptar un contrato externo. Y, por último, otra cosa de las que me chirría mucho cuando hablamos del reconocimiento de menores que tienen contratos de maternidad subrogada en el extranjero es cómo se puede equiparar a la adopción, cuando la adopción tiene una serie de procesos concretos a nivel administrativo muy amplio que hace que se garantice que ese menor no venga no tenga ningún tipo de, sea un proceso realmente respetuoso tanto con el menor como con los padres adoptantes, como con las madres, en este caso biológicas, con algo que implica encargar de una manera u otra, encargar un bebé que va a tener mediante un contrato su filiación marcada. Entonces no entiendo cómo pueden equipararse una y otra cosa. Me genera también muchas dudas cómo se equipara una y otra cosa. Gracias. Muchísimas gracias, señoría. Es ahora el turno para el Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Señora Reyes. Gracias, presidenta. Muchas gracias, señor Gómez. Bienvenido al Congreso y a la Comisión de Igualdad. Y muchísimas gracias por su exposición tan clara y detallada, y muchas gracias también por la documentación que nos ha hecho llegar. Sin duda nos será de mucha utilidad. Como parece que el objeto de esta comparecencia gira en torno a la gestación subrogada, discúlpeme, pero yo quería empezar rogando al Partido Socialista y la diputada de Compromís que acaban de intervenir que, por favor, hablen con propiedad y, sobre todo, con respeto. Y esto último es más un ruego, más que un ruego, es una exigencia. Y lo digo porque en la solicitud de comparecencia, y lo ha mencionado la señora Sorlí, se ha hablado de alquiler de vientre. Déjenme, por favor, explicarme. Lo cual, desde luego, ya lo ha demostrado, implica un grave desconocimiento de lo que es la gestación subrogada. Pero el problema no está en el desconocimiento, sí. El problema está en que este lenguaje ataca directamente a muchas familias y, sobre todo, a muchas mujeres y a muchos niños. Puedo entender que ustedes no quieran o no les interese informarse sobre lo que es realmente la gestación subrogada con garantías, que es de lo que estamos hablando hoy aquí. Pero lo que no entiendo, y además creo que no se debe tolerar, es que ustedes falten al respeto a esos niños a los que vienen a llamar mercancía, porque esos niños luego van al colegio y después se nos llegan a la boca de hablar contra el bullying. Pues bien, lo que hacen, yo creo, con este lenguaje es casi promoverlo. El interés del menor siempre debe ser superior, y recuérdenlo, por favor, antes de hablar. Tampoco se debe tolerar porque ataquen a esas mujeres llamándole vientres. Les llaman vientres, las reducen a un vientre. Estas mujeres son mujeres libres y, desde luego, sí se garantiza, para eso hay que legislar. Son mujeres libres y seguramente con muchos mejores sentimientos y propósitos que
la mayoría de las que estamos hoy aquí. Las mujeres feministas respetamos a las mujeres que toman decisiones con libertad, sin hacer daño a nadie y con garantías legales. No les imponemos nuestra voluntad y ni mucho menos las insultamos. Repito, estas mujeres son mucho más que un vientre. Si ustedes se hubieran molestado en estudiar este asunto, descubrirían que muchas de ellas ayudan porque han padecido en sus propias carnes el sufrimiento, o a través de gente muy cercana, el sufrimiento que significa querer ser madre y no poder serlo. Y ya adelanto, por si acaso, que no se hagan ustedes trampas al solitario hablando aquí de países en los que no hay garantías legales y donde la mujer no tiene capacidad de decisión o se ve obligada a tomarla porque se encuentra en condiciones extremas de pobreza, porque no es de lo que estamos hablando hoy aquí. Mi partido es y será siempre el primero en condenar esas situaciones y, de hecho, creemos que es necesario regular para evitarlas. Repito, condenamos cualquier forma de explotación de la mujer, que quede bien claro. Y centrándome ya en su comparecencia, señor Gómez, permita que le diga de manera coloquial, vaya embolado en el que les hemos metido todo por no querer legislar desde aquí. Como usted bien sabe, en el año 2010, la anterior directora general se vio obligada a emitir la instrucción de la que hablamos y se vio obligada porque, a pesar de que la gestación subrogada está admitida y regulada en diferentes países con todas las garantías democráticas como Reino Unido, Canadá, Portugal, Estados Unidos, en España no lo está. Lo único que tenemos es esa breve mención, ya lo ha explicado usted muy bien, en la Ley de Técnicas de Reproducción Asistida, que directamente declara nulos este tipo de contratos. Pero claro, vivimos en un mundo global, aunque a algunos parezca que no lo entiendan, o algunas, y ponerle puertas al campo es imposible. Así que nada impide que muchos españoles que no pueden ser padres por otras vías salgan fuera de nuestras fronteras para conseguir serlo gracias a la gestación subrogada. Así que hoy nos encontramos con la hipocresía o doble moral de admitirla para los que tienen dinero suficiente para irse fuera, mientras que los que no disponen de ese dinero no tienen ninguna posibilidad de acceder a ella. Los que no tienen posibilidad, en principio, no suponen ningún problema para el Ejecutivo. Se quejarán y ya está. El problema viene cuando esos niños van a ser inscritos en España. La única manera de que vean que la inscripción registral, que es la única manera de que vean reconocidos sus derechos como personas y como ciudadanos. Algunos partidos políticos han llegado incluso a plantear la posibilidad de no registrar a esos niños, que esos niños sean inscritos. A mi juicio esto sería una barbaridad y entiendo que esta fue una de las causas que llevó a emitir esta resolución. Y ya, dirigiéndome a usted directamente, a mí me gustaría saber, teniendo en cuenta esa sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, si usted ve viable la posibilidad que se ha planteado en alguna ocasión de no inscribir a los niños que nazcan por gestación subrogada. Si con esa resolución estamos reconociendo que en muchos países la gestación subrogada se realiza con todas las garantías para las partes, en especial para las mujeres gestantes y para los menores, de alguna manera yo entiendo que la estamos admitiendo. Supongo que usted convendrá conmigo que hay cierto vacío legal. ¿No cree que deberíamos legislar sobre ello? Bueno, no sé si lo sabrá, pero Ciudadanos ha presentado una proposición de ley en esta Cámara para regular la gestación subrogada altruista. Y corríjame si me equivoco, pero creo recordar que usted se ha expresado favorable en alguna ocasión a reconocer la gestación subrogada para que pueda tener eficacia en España siempre que se produzca, yo creo que también lo ha explicado muy bien ahora, en países donde sea válida y a pesar de que no existe ahora mismo criterio legislativo claro, ¿cuáles son los motivos por los que usted considera que, en tanto no se regule en España, la Dirección General de Registros y Notariados debe favorecer ese reconocimiento? La realidad es que a día de hoy existe un alto grado de discrecionalidad, a nuestro juicio, a la hora de inscribir a los menores en función del encargado del registro civil correspondiente. Discrecionalidad que provoca inseguridad jurídica y que, por encima de todo, puede estar atentando contra el interés superior del menor. ¿Considera usted que la instrucción de 2010 sigue garantizando este interés superior del menor y la seguridad jurídica de los menores
de españoles nacidos en el extranjero mediante la gestación subrogada? ¿Cómo se solventa la compatibilidad del interés superior del menor con estos problemas que pueden aparecer durante la inscripción registral? El Gobierno, ante una respuesta que hicimos por escrito, que hizo nuestro grupo parlamentario sobre los problemas para inscribir a los hijos nacidos por gestación subrogada en el extranjero, indicó que existen países y territorios cuya ley es conforme a los criterios de nuestro ordenamiento. Por ejemplo, citaba Estados Unidos, el Estado de California o Grecia. Y entre los que no cumplían los requisitos nos decía, por ejemplo, la provincia de Ontario, en Canadá. ¿Qué países considera la Dirección General de Registros y Notariados que tiene una legislación acorde con sus criterios y cuáles no? ¿Con qué países estamos encontrando especiales problemas? Creo que lo ha explicado muy bien. ¿Tiene usted conocimiento? Me imagino que sí, por lo que ha explicado, de que muchas familias que han sido padres y madres por gestación subrogada, en vez de acudir e inscribir a los niños, acuden a otro procedimiento completamente diferente. Deciden inscribir a la mujer gestante como madre y posteriormente comenzar un procedimiento de adopción por parte de la madre. Y de la madre de intención, que es la madre real, no la mujer que gesta. Yo sé que es complicado porque cambia ciertos esquemas mentales que todas tenemos. Señoría, con ese dato termino ya, Presidenta. Con ese dato que le doy, ¿usted cree que es posible conocer a día de hoy, a ciencia cierta, el número de niños que llegan a nuestro país y que han nacido gracias a la gestación subrogada? Y en caso de que se regulara la gestación subrogada en nuestro país, ¿qué forma considera usted más idónea para fijar la filiación de esos menores? Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Es ahora el turno para el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos, En Común Podem, En Marea. Señora García Puig. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias también al compareciente. ¿Se me oye bien? Muchas gracias también al compareciente. Mi intervención, la verdad es que, lejos de enfocarla a un discurso en defensa de cualquiera de las posiciones que hay en torno a la gestación por sustitución, creo que estamos en un momento en el que es muy necesario escuchar, debatir. Creo que es un debate que no solo debe tener lugar aquí, sino también es un debate social y, por tanto, mi intervención, como digo, no va destinada tanto a hacer una diatriba en ningún sentido, sino a recoger información que me parece fundamental antes de formarnos un juicio. Como usted decía, cuando hablamos de gestación por sustitución, una práctica que no está reconocida en nuestro ordenamiento jurídico, pero sí en otros países donde acuden ciudadanos y ciudadanas españolas, es una realidad que no podemos negar tampoco, es muy importante situar la protección de la infancia, de los niños y niñas que nacen de esta gestación y situar esta protección en el centro, pero ello no debe impedirnos tampoco poner el foco en los derechos de la madre gestante, que es otro sujeto vulnerable, como lo son las mujeres, y que puede ser víctima de un proceso si no se lleva con todas las garantías, ¿no? Más allá, como decía, de lo que los diferentes grupos políticos que estamos en el Congreso podamos perseguir sobre el futuro de la gestación por sustitución y este debate que debe darse política y socialmente, debemos tomar, pensamos desde el Grupo Confederal, posturas de responsabilidad. Y estas posturas de responsabilidad implican también poner a la madre gestante en el centro. En este sentido, la instrucción del 5 de octubre de 2010 habla, por un lado, habla, por supuesto, del interés superior del menor, pero habla también textualmente del derecho de la madre gestante y de garantizar estos derechos en el caso de resoluciones judiciales extranjeras. Entonces, nuestras dudas son, en primer lugar, ¿cree usted que la instrucción es una garantía real para los derechos de estas mujeres gestantes y también para los derechos de los bebés que nacen fruto de la gestación por sustitución? Luego, una cosa que nos dificulta a la hora de evaluar realmente
la magnitud de la gestación por sustitución en España es que carecemos de información sobre el número de casos. Se manejan cifras, pero tampoco sabemos muy bien de dónde proceden estas cifras. Entonces, a mí me gustaría saber por qué no tenemos un acceso estadístico a cuántos casos se han dado en los últimos años, en el último año, y si ustedes mantienen algún tipo de seguimiento de estos casos, de la procedencia, etcétera. También, ¿cuántos de estos casos incluyen resolución judicial extranjera? Si se han dado casos en que no se ha incluido y qué ha sucedido en esos casos. ¿Se ha negado el registro de estos menores? ¿Cómo se ha evaluado los derechos de la madre gestante? Nos parece fundamental qué mecanismo se sigue para evaluar que en estas resoluciones judiciales extranjeras se garantizan los derechos de la madre gestante más allá de que esté presente en el tribunal, como nos ha informado. Después, si hay datos sobre a qué países está recurriendo la ciudadanía española para la gestación subrogada, gestación por sustitución. Y, por otro lado, si se mantiene algún tipo de comunicación con estos países, a nivel diplomático, a nivel judicial, parece lógico que tuviera que ser así. ¿Y qué países o regiones consideran que en el registro civil que no cumplen los requisitos establecidos por la instrucción citada en gestación por sustitución? Y luego una cosa que no sé si he entendido bien de su intervención es que ha dicho que es requisito que no haya mercantilización. En este caso choca con el modelo de Estados Unidos, que además usted ha puesto como ejemplo en varios casos, que sí, a nuestro juicio al menos, parece que sí que es un modelo mercantil, puesto que hay terceros y agencias que se lucran. Y esto es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Es ahora el turno para el Grupo Parlamentario Socialista. Señora Álvarez. Sí, gracias, presidenta. Yo le quiero pedir disculpas al señor Gómez Gallego porque haya tenido que escuchar un mitin cuando en verdad venía a dar información relevante. Pero bueno, entiendo que la soberbia de la diputada de Ciudadanos la ha cegado y la ha llevado incluso al insulto. Este grupo parlamentario, como usted puede comprender, es un grupo que conoce perfectamente la materia que hoy estamos tratando esta tarde aquí y, por tanto, el motivo del que usted esté aquí no es nuestro desconocimiento sobre la instrucción y cómo funciona y la legislación española o la jurisprudencia en esta materia, sino por otras cuestiones que voy a tratar de explicarle. Mire, nosotros no habríamos solicitado su comparecencia si ustedes, su departamento, hubiese informado a este grupo sobre el número de solicitudes de inscripción y el resultado final de las mismas y, en general, si hubiesen respondido a una batería de preguntas que le venimos formulando desde hace meses. Ninguna pregunta dirigida a su departamento por este grupo en esta materia ha obtenido respuesta en relación a los datos que les hemos solicitado. Desconocemos los motivos por los que el Registro Civil se niega a dar esta información, pero sí sabemos, por ejemplo, que las explicaciones que nos han dado son peregrinas y, cuando no son peregrinas, son directamente falsas. Y voy a explicarle el motivo. Yo supongo, señor Gómez Gallego, que no pretenderá usted hacernos creer que el organismo que usted dirige no conoce el número de solicitudes de inscripción que ha cursado en base a la instrucción 5 de octubre del 2010. ¿De verdad no conoce cuántas han sido admitidas? ¿No conoce cuántas han sido denegadas y el motivo? Nosotros creemos que sí que lo saben. Lo que no entendemos es por qué se niegan a informarnos al respecto. Mire, nos hemos interesado por conocer a través de preguntas escritas cuántas resoluciones judiciales se han presentado ante el encargado del registro en tribunal competente, presentadas desde el año 2010 hasta la fecha, indicando el país de origen de dichas resoluciones judiciales y desagregado por provincias. Todo esto es información estadística que con seguridad su departamento maneja y tiene. La respuesta, sin embargo, dice, y le voy a leer literalmente lo que nos han contestado, que no pueden facilitar los datos solicitados por no disponer de los mismos. Cierro comillas. Por supuesto, tampoco hemos podido conocer el sexo de las personas o parejas que realizaron esas inscripciones. Esta respuesta, señor Gómez Gallego, es increíble.
Es decir, que este grupo no se cree que el registro no conozca cuántas resoluciones judiciales han sido presentadas ante su departamento relacionadas con el alquiler de vientre o gestación por sustitución, como eufemísticamente es denominado por la propia institución y por algunos grupos y personas. Si fuese cierto que no lo saben, estaríamos ante una situación muy grave, porque no estarían ustedes haciendo su trabajo, y eso sería una auténtica temeridad. Nosotros creemos que el registro civil sí que conoce el número de resoluciones judiciales de tribunales de terceros países que se han presentado ante el encargado del registro civil. El Estado tiene ese departamento, además, para tener un control exhaustivo de esta y otras cuestiones. Y el dato sí lo conoce su departamento, y lo que no entendemos es que lo hurten ustedes la información al Congreso de los Diputados, porque lo que están es ustedes hurtando al órgano constitucional que representa al pueblo español información muy relevante. Usted es el máximo responsable de ese organismo que trabaja con informaciones muy sensibles, de la que no le pedimos datos personales, nunca le hemos pedido un dato personal, pero sí le hemos pedido datos estadísticos. Y ahora le pregunto yo a usted, con relación a la contestación que nos han dado, ¿no cree usted que su departamento debe de ayudar a quien representa al pueblo español a conocer qué está pasando respecto de una práctica nula de pleno derecho en este país? Que ustedes no faciliten esa información solo puede calificarse de obstrucción al trabajo de los miembros de la Cámara. Ustedes conocen el número de esas resoluciones, conocen de qué países provienen, conocen si en cada una de las resoluciones se han acreditado partos simples o múltiples, ya que cada una de esas resoluciones están permitiendo filiar a uno o a más bebés. Ustedes conocen incluso el sexo de las personas y de las parejas que están recurriendo a esa filiación. ¿Pretenden que creamos que no tiene control del número de pronunciamientos que ha hecho su registro? Es increíble. Permítame otra pregunta. ¿No cree usted, por ejemplo, que es de utilidad para el legislativo conocer ese tipo de datos para ver a qué nos estamos enfrentando? La Instrucción 5 de octubre del 10 exige que se verifique que no existe simulación en un contrato de alquiler de vientre, y es su responsabilidad, según esa instrucción, vigilar, y voy a leer literalmente, que no se encubra el tráfico internacional de menores. Usted ha hecho referencia a ello en su intervención. También la resolución exige, y vuelvo a citar, controlar el contenido del contrato respecto del marco legal del país donde se ha formalizado, cierro comillas, lo que implica que su departamento ha de pronunciarse sobre la resolución judicial dictada por un tribunal competente de otro país. La exigencia de esa resolución judicial en el país de origen tiene la finalidad de controlar el contenido del contrato respecto del marco legal del país donde se ha formalizado, así como la protección de los intereses del menor y de la madre que ha mantenido un embarazo, 9 meses de embarazo, y ha parido a esa criatura. Le pregunto, ¿su departamento conoce la legislación de cada uno de los países de origen en esta materia? ¿Han traducido esas normas legales para que los encargados del registro conozcan exactamente si esas normas garantizan la protección de los intereses del menor y de la madre? ¿Cómo pueden ustedes contestar a este grupo parlamentario que dar un dato numérico vulnera la protección de datos personales? El número no permite identificar ningún dato personal. No les estamos pidiendo copia de los asientos registrales, señor Gómez Gallego. Usted es consciente de que el Instituto Nacional de Estadística no vulnera la Ley de Protección de Datos por decirnos cuántos emigrantes hay en este país o por decirnos cuántas sentencias por malos tratos hay en este país. No nos dan los datos, nos dan números, no nos dan los datos personales, me refiero, nos dan números, que es lo que les estamos pidiendo a ustedes. Un dato numérico no vulnera ningún derecho, ningún derecho. Dar a conocer ese dato numérico es, por tanto, muy importante, y les pido, por favor, que en su segunda intervención nos los ofrezca. Quisiera hacerle algunas preguntas sobre sus opiniones personales, pero las voy a dejar para más tarde. Mire, conocer los orígenes y las circunstancias en las que somos engendrados permite configurar la propia identidad y dibuja nuestra biografía. Es en la edad adulta
cuando generalmente nos interesa conocer esos datos biográficos de las personas que hicieron posible nuestro nacimiento. Y eso, además de ser un derecho, es que parece que interesa en general a la mayoría de las personas. La pregunta que les hago es, ¿el registro guarda copia de las resoluciones judiciales del país donde se ha demostrado, se ha procedido y desarrollado esa práctica? ¿Por cuánto tiempo se guarda ese documento? En la resolución judicial que ustedes supervisan y validan, ¿vienen datos referidos a la madre que ha engendrado y parido a ese bebé y que es la legalmente reconocida en España? Exactamente, ¿puede describirnos qué datos e informaciones recogen esas resoluciones judiciales? ¿Todos los países recogen la misma información en esas resoluciones? ¿Puede indicarnos qué datos incluyen las resoluciones por país? ¿Esa resolución judicial incluye los datos de las madres que han parido a esos bebés? ¿Esa resolución judicial incorpora copia de la renuncia a la filiación con la firma validada de la madre que ha parido a esos bebés? Según esa instrucción, su trabajo en esta materia es constatar que las madres que han gestado y parido a esos bebés y en virtud de un contrato han renunciado a la filiación materna tengan garantizados derechos. La instrucción indica claramente que junto a los del menor deben de valorarse, como le he dicho anteriormente, otros intereses, especialmente la protección de las mujeres que renuncian a sus derechos como madres. Pregunto, Señoría, tiene que ir sí, voy terminando. ¿Tiene conocimiento el registro civil a través de dichas resoluciones judiciales de los términos del contrato entre los comitentes y la mujer que ha alquilado su cuerpo? ¿Qué criterios utiliza el registro para valorar lo que la instrucción denomina como la protección de las mujeres que renuncian a esos derechos? ¿Cómo constata su departamento la plena capacidad jurídica? Y esta pregunta es muy importante para nosotros. ¿Cómo constata su departamento la plena capacidad jurídica y de obrar de la mujer gestante y la eficacia legal del consentimiento prestado? ¿Cómo controla su departamento que la mujer gestante no ha incurrido en error sobre las consecuencias y alcances de esa decisión? ¿Cómo constata su departamento que no ha sido sometida a engaño, violencia o coacción o a la eventual previsión y o posterior respeto a la facultad de revocación del consentimiento o cualquier otro requisito previsto en la normativa legal? Le pregunto esto porque la instrucción en su punto 3, letra B, exige que el Tribunal de Origen hubiera basado su competencia judicial internacional en criterios equivalentes a los contemplados en la legislación española. Pero es que la legislación española no permite esa práctica. Tengo una batería de preguntas más amplia que, como no tengo tiempo en el primer turno, se lo haré en el segundo. Muchas gracias. Gracias, señoría. Sí, presidenta, muchas gracias. Yo he pedido el turno de alusiones porque a mí se me ha insultado y encima me acusan de haber insultado yo cuando Señoría, creo que perdón un segundo. En virtud del artículo 71 del reglamento, voy a conceder, es una prerrogativa que tiene esta presidencia, el que usted pueda hacer las alegaciones correspondientes. En todo caso, por un tiempo máximo de 3 minutos, y le pediría a sus señorías que no entremos en un debate de réplicas, dúplicas, constantes, simplemente ciñámonos a la cuestión que se ha planteado. Por favor, señora Reyes. Muchas gracias, presidenta. Yo voy a ser muy breve, no voy a agotar los 2 minutos. Simplemente lo que no voy a tolerar es que se me insulte, se me diga que estoy haciendo un mitin cuando yo, como representante de los ciudadanos, lo único que estoy haciendo es transmitir la voz de muchos. Y, por otro lado, me dicen que he insultado. Yo no sé dónde han visto el insulto. Por favor, que me diga en qué momento he insultado, cuando la que está insultando es la portavoz del Grupo Socialista al propio compareciente cuya comparecencia ha solicitado ella misma, todo porque no le gusta lo que le está respondiendo. Muchas gracias. Señora Sorli, ¿quería usted intervenir? Sí. Sí, yo he levantado la mano antes, pero parece que no me había visto. No pasa nada. Bueno, yo sí que le pediría Yo creo que he sido muy respetuosa en mi intervención con todo el mundo. Me he limitado a hacer preguntas, me he limitado a informarme de la exposición del compareciente con las dudas que a mí me genera, y sí que pediría a la compañera de Ciudadanos que sí que fuese respetuosa con el resto de grupos políticos, con nuestras opiniones, y que no nos acusara incluso de que mi opinión política o mis preguntas pueden generar bullying a niños en los colegios. Un poquito de respeto, porque que usted opine una cosa concreta y quiera venir aquí a manifestarla, a mí me parece perfecto, pero no puede acusarme a mí, que opino algo diferente, de que mis opiniones van a generar
bullying o incluso que no estoy informada o poner en mi boca términos que yo ni tan siquiera he utilizado. Muchas gracias, señoría. Señora Álvarez, y ya es el último turno. Sí, gracias. Muy breve también, no utilizaré los 3 minutos. Exactamente a lo que me he referido, en términos de que hemos sido insultados, es que la representante de Ciudadanos nos ha tachado de ignorantes y nos ha acusado de acosadores, prácticamente. Y, por tanto, comprenderá su señoría que no vamos a tolerar este tipo de cuestiones. Que nosotros opinemos de otra manera no significa, ni muchísimo menos, que tengamos posiciones de acoso hacia nadie. Simplemente estamos en la defensa de los derechos de las mujeres, a las que, por cierto, Ciudadanos menciona más bien poco cuando habla de esta cuestión. Bien. Exactamente a las madres que paren y engendran a esos bebés. Muchas gracias. Señorías, creo que ya es suficiente el turno en aplicación del artículo 71. Si tienen alguna consideración más que hacer al respecto en justificación de sus posicionamientos, por favor, les ruego que lo hagan en el correspondiente turno de intervenciones. Es ahora el turno para el Grupo Parlamentario Popular. Señora Cortés. Sí, muchísimas gracias, presidenta y señor director. Muchísimas gracias por su comparecencia, muchísimas gracias por su explicación y, sobre todo, por la documentación que nos ha adjuntado, que nos será muy útil para nuestro trabajo. Y, en primer lugar, señorías, señora presidenta, simplemente hacer una referencia a una cuestión de orden. Yo creo que, en orden, aplicación del reglamento y la cortesía parlamentaria, los turnos de alusiones siempre se conceden al final del debate de la cuestión que se está haciendo, con lo cual creo que la intervención del Grupo Parlamentario Popular quizá hubiera debido ser previa a ese turno de alusiones al que se ha hecho referencia. En cualquier caso, yo estoy encantada de intervenir antes o después, pero creo que, bueno, pues en un correcto funcionamiento de esa cortesía parlamentaria, como le digo, en aplicación por analogía de lo que se hace en otras comisiones, incluso en el Pleno, esas alusiones siempre se conceden al final del debate de la cuestión que está encima de la mesa. Dicho esto, el hecho de intervenir la última da la ventaja de que algunas de las cosas a las que yo quería hacer referencia ya se ha hecho por parte de otras portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, pero sí que querría insistir en alguna de ellas. Se ha hecho mucha referencia, o se le ha pedido al director general cifras y estadísticas. Yo no sé si su departamento, su dirección general, tiene hechas estadísticas. Yo no sé si estas estadísticas son de las que realmente son obligatorias o es necesario pues incluir dentro de las estadísticas judiciales. Me gustaría que me lo respondiese y, en cualquier caso, sí que me gustaría saber el número de solicitudes, o si tienen actualizado el dato del número de solicitudes de inscripciones y cuáles de ellas son aceptadas y cuáles de ellas son denegadas. ¿Y de qué países especialmente vienen esas solicitudes? En cuanto a algo que también ha hecho una referencia a alguna de las portavoces, yo creo que su comparecencia no debía ser utilizada para abrir el debate sobre maternidad subrogada o maternidad por sustitución o vientres de alquiler, como alguien las puede denominar. Creo que esto merece un debate mucho más pausado, mucho más calmado, mucho más, con conocimiento de muchos más casos y muchas más datos, con personas que realmente sepan y conozcan muy bien este tema, con lo cual a mí me parece que no es el momento ni es el lugar para hacerlo, y se ha podido evidenciar pues a la vista del debate que se ha abierto entre las distintas portavoces. Sí que, de lo que se ha expuesto el director, una cosa que sí que me gustaría poner encima de la mesa en cuanto a las dudas o el riesgo que me provoca, y es cuando se hace referencia al proceso o la adopción de, a ver si recuerdo exactamente los términos cuando ha dicho, de la paternidad o el padre que decide adoptar el hijo que ha tenido con otra mujer que no es su mujer o su pareja, pero que decide adoptarla. Bueno, pues yo no sé si es una manera de encubrir una maternidad subrogada, que aquí en nuestro país no está regulado ni está permitido, pero sí que puede conllevar aparejado el riesgo de elegir
o en casos de pretender adoptar, de poder elegir el niño, la niña o el bebé que se quiere adoptar en un proceso normal de adopción. Nadie puede elegir el hijo o la hija que se le va a poder tener, pero en este caso sí que podría ser una manera, bueno, pues encubierta de poder elegir, como digo, el bebé. Se le ha pedido por parte de la portavoz del Grupo Socialista un montón de cifras, incluso se le ha preguntado por si ustedes tienen traducidas las normas por las que se regulan esos contratos en los otros países y muchas cosas referidas a procedimiento. Bueno, yo entiendo o quiero entender que siendo una instrucción del año 2010 y que ya estaría trabajando la Dirección General en esta materia, cuando usted llegase a la Dirección General o su predecesor llegase a esa Dirección General, entiendo que del 2010 al 2012 algo se haría, alguna ley estaría traducida, algún procedimiento se habría establecido, con lo cual le pregunto si ustedes han seguido la dinámica que desde 2010, repito, se empezó a seguir en esta materia. Y por último, y sin entrar en polémica, solamente hacer una pequeña referencia a algo que le he escuchado a la portavoz del Grupo Ciudadano, la señora Reyes, cuando ha dicho que su partido, cuando se hacía referencia a esas formas de realmente que son de explotación, cuando mujeres son realmente obligadas o coaccionadas o amenazadas para llevar a cabo pues un embarazo y luego el hijo darlo para otra madre. Ella simplemente ha dicho que su partido es y será el primero en defender esta forma de explotación. Pues yo, señora Reyes, esas formas de explotación, sí. O en condenar esas formas de explotación, yo quiero entender que lo que ella quería decir es que su partido será como el primero en defender, o sea, en condenar esas formas de explotación, porque, señoría, su partido no tiene muchos años desde que se ha formado y había muchas formaciones políticas que ya desde hace mucho tiempo estaban condenando y trabajando para, contra esas formas de explotación. Nada más y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señoría. Antes de concederle la palabra al señor Gómez Gállego para que pueda contestar en lo que pueda, el tiempo le permita, a las distintas cuestiones que se le han planteado, simplemente una aclaración que quiero hacer desde la Presidencia y en virtud de la aplicación del artículo 71 del reglamento y sobre la oportunidad temporal de conceder su aplicación en un momento u otro. En todo caso, que sepan que esta presidenta, antes de hacerlo, evidentemente se asesoró y preguntó. Otra cuestión es que la costumbre de la Cámara sea otra. Para futuras situaciones semejantes que se puedan dar, tenga en cuenta que lo tendré en consideración y si el Grupo Parlamentario Popular se ha sentido de alguna manera incómodo con la situación que se ha planteado, le pido disculpas, pero en todo caso no ha sido intención de esta presidenta el, de alguna manera, condicionar la intervención de su portavoz, en este caso, en su turno de intervención. Pasamos entonces a conceder la palabra al señor compareciente, al que le agradecemos una vez más el que nos acompañe hoy, a pesar de que el tema, como usted puede comprobar, y seguro que lo sabía previamente, es un tema debatido, controvertido, pero que en todo caso le agradecemos muchísimo que, a pesar de todo ello, pues esté hoy aquí para darnos las consideraciones que le estime oportunas. Pues muchísimas gracias, presidenta. Yo agradezco que me hayan invitado, insisto, porque además hay siempre, digamos, un aprendizaje por parte también del que comparece aquí. Evidentemente, yo no vengo aquí a enseñar nada. Ustedes, sus señorías, son especialistas, son los que están en la comisión y los que tienen que regular esta materia. Asumo la bronca, pero también, por otra parte, les pido y les imploro que regulen esta cuestión. Si muchas veces no tenemos todos los datos, ya lo explicaré, es porque no está suficientemente regulado. Y, por tanto, yo sí que, asumiendo mi parte de responsabilidad, sí que les pediría que, pues bueno, llegaran a una regulación, a la clarificación de estas materias, no solo en el ámbito interno, sino lo que a mí me interesa, que es esto, es decir, qué ocurre con la afiliación por gestación por sustitución en países que es válida, cuando tenemos ley de cooperación jurídica que te obliga a cumplir las resoluciones extranjeras. ¿No podría haber una regulación legal también
de esta materia, sí se las pediría, en cuyo caso les daríamos todas las estadísticas exhaustivas que en la legislación se contemplara. Bueno, empezando un poco del principio, se me pregunta efectivamente si no se contradice con la legalidad española interna el dar validez al contrato que en el ámbito internos son nulos, ¿no? Precisamente eso es lo que he tratado un poco de explicar con toda mi comparecencia, que entendemos, somos los únicos que de alguna forma estamos tratando de abordar este tema, no se nos castigue demasiado cuando somos, a través de una pequeña instrucción, hemos tratado de regular esto. Yo preferiría que esto estuviera regulado por ley. Pero evidentemente entendemos que es mejor que haya una mínima regulación de la maternidad subrogada que procede del extranjero a que se deje a cualquier cónsul que actúe según su libre albedrío, su criterio. Por tanto, estamos manteniendo una instrucción del 2010, por cierto, dictada bajo un ministro socialista y que, por tanto, y me parece muy razonable y la ha considerado, a mí me parece, fue el intento de regular esta materia. Por tanto, si se quiere dar mayor exhaustividad, pues bienvenido sea cualquier regulación legal que proceda de esta Cámara. Sí que interpretamos que, mientras tanto, esa instrucción subsiste como única norma en la que nos podemos aferrar para poner un poco de orden en esta materia, porque efectivamente hay países donde no hay ninguna garantía. Cuando nos vienen de la India, de Afganistán, de países que no tienen, ahí sí que hay verdadera mercantilización. Es verdad que a lo mejor en Estados Unidos se puede discutir, pero aquí también se ha hablado, es decir, no es lo mismo el consentimiento prestado bajo un juez norteamericano con una compensación económica. Esa mercantilización, a mi juicio, no es mucho menor, digamos, no es la que tenemos que combatir para prevenir verdaderos supuestos de maternidad subrogada no queridas y donde realmente la cuestión es patente. Ahí es donde nos ponemos, y los criterios que establecemos en la instrucción pues son eso, es decir, que la resolución judicial en un juez de las mismas nivel que pueda ser en un juez español haya escuchado a la madre y ha llegado a esa convicción. No quiero citar países específicamente, pero hay claramente resoluciones. A nosotros, cuando nos viene una certificación, dicho con todo respeto, de Ghana, de un matrimonio celebrado en Ghana, pues no lo aceptamos por la falta de insuficiencia de garantías. Pues bueno, hay que buscar un juez de funciones equivalentes, de países. Insisto, que mejor sería que hubiera una regulación legal exhaustiva, pero estamos inventando y tratando, dentro del pequeño margen que tenemos, de poner un cierto orden allí. Y no admitimos maternidades subrogadas que procedan de países donde absolutamente está claro que no ha habido consentimiento o no hay control de la edad de la madre gestante o donde no hay garantías suficientes. Yo creo que sabemos todos qué se entiende por garantías suficientes. Un país que sea de las mismas... nosotros también, por ejemplo, no tenemos, es un concepto jurídico indeterminado, pero cuando también nosotros permitimos en España la circulación de un documento notarial extranjero, decimos que sea de función equivalente. Lo dice la Ley de Cooperación Jurídica Internacional. Función equivalente, equivalencia de formas y efectos. Conceptos jurídicos indeterminados, pero que tenemos que aplicar en cada caso. Si se quisiera regular y decir exactamente qué países, pues bienvenido sea. Pero tenemos que hacer de una forma un poco intuitiva. Entonces, determinamos y consideramos que hay países que no reúnen las mismas formalidades y efectos que un juez español. Sí lo consideramos, por ejemplo, como válidos los Estados Unidos, en aquellos estados donde hay legislación regulada y válida, como es en California. Lo aceptamos del Reino Unido porque está muy regulado y lo hacen por razones terapéuticas, siempre y luego que venga luego un exequatur o una resolución judicial donde esté claramente cumplidos los requisitos de la institución que he explicado. Por tanto, lo aceptamos de escasos países. Y, por tanto, aplicamos la instrucción, pero como una forma más de excluir las gestaciones subrogadas abusivas más que de fomento. Es decir, por lo contrario, sabemos lo que es nuestro derecho interno. Pero también, insisto, tenemos unas leyes reguladoras que, con carácter general, nos pasa a nosotros mucho lo de decir, regulen ustedes la eficacia en España de las resoluciones judiciales extranjeras, siempre que no contravengan o tengan equivalencia de forma de efectos. Y si hay exequatur, ¿qué hago? ¿No lo hago? ¿No lo acepto? Pues normalmente lo aceptaba. Concretamente, hemos tenido algún caso, insisto, de exequatur, que las estadísticas, ahora me referiré a ellas, en lo poco que tengo, que las voy a facilitar, por supuesto, a esta Cámara, como no podría ser de otro modo. Pero, insisto, no tenemos una regulación exhaustiva de la materia, de qué países debería aceptarse o no, o una prohibición absoluta. Insisto, se habla solo de un precepto genérico, nulidad, en el ámbito interno, pero por otro lado tenemos preceptos de cooperación jurídica internacional que nos obligan a aceptar resoluciones judiciales cuando hay esa equivalencia. Por tanto, con garantías, pues sí, tratamos
dentro de nuestras limitadas, efectivamente, normativa y deseando que hubiera una regulación de rango superior, cumplir con que haya esas garantías de equivalencia como si fuera un juez español. Buscamos que haya un juez español, que haya comprobado el consentimiento de la madre, que haya libre prestación. ¿Cómo se puede equiparar la adopción, que se considera que la adopción es más garantista? Pues fíjate, todo el problema de Ucrania que ahora se está desbordando está yéndose por vía de adopción. Yo lo que se está notando, y en los medios de comunicación lo están viendo, es que los comitentes españoles, normalmente casados, es más bien parejas heterosexuales, van a Ucrania y, lo que explicaba antes, hacen un contrato de maternidad subrogada con Ucrania, donde no creo que... Pero ese contrato de maternidad subrogada da lugar a una afiliación, nace el niño y lo adoptan. Y lo que se inscribe en el registro es la adopción, y viene como adopción internacional. No podemos hacer otra cosa. Pero sabemos... y lo sabemos que hay latente, por lo que sale en la prensa y lo que nos dicen en el consulado, ¿por qué no tenemos datos? Porque, insisto, en la Dirección General del Registro no se inscriben los datos. Ahora facilitaré todo lo que yo puedo ofrecer, que son los recursos contra denegaciones, porque cuando se inscribe una adopción internacional, un nacimiento de una adopción internacional que ha tenido base en una maternidad subrogada, se intuye, pero no puedes llegar a saberlo. ¿Por qué? Porque cuando te llega insisto que se está llegando una resolución de adopción en el que posiblemente el juez encargado le llega una resolución judicial extranjera de adopción. Por tanto, tienes que inscribirla. Solo indagándolo, a veces llegan los cónsulos y, excediendo de sus competencias, pueden llegar a intuir que hay una maternidad subrogada y denegarles cuando llega luego el recurso a la Dirección General. Pero en absoluto se puede saber con exhaustividad cuántas maternidades subrogadas hay, porque es que no llegan como maternidades subrogadas. Sigo insistiendo que en Estados Unidos llegan como una resolución del registro norteamericano en el que se ha inscrito en el registro norteamericano prescindiendo en absoluto de la madre ya gestante, y por tanto le llega al juez, el cónsul encargado del registro civil, la certificación norteamericana en la que no aparece para nada la madre. Pero claro, él intuye, son dos varones los comitentes que aparecen como progenitores, dice esto por la edad de la madre, de la gestante, por distintas circunstancias investiga. Y entonces lo rechaza y pide e investiga si hay detrás una maternidad subrogada. Es entonces cuando pide la resolución, la aportan y en definitiva se está haciendo una labor que no se puede censurar a los encargados del registro civil, a los cónsules, porque están haciendo mucho más de lo que le corresponde, porque no tenemos una regulación legal absolutamente regulatoria de esta materia en el extranjero. Y es al revés, lo que queremos es poner freno a una maternidad subrogada sin consentimiento. Por tanto, no me digan que el registro depende de mí. Primero, de la Dirección General del Registro Notariado llegan solo los recursos contra las denegaciones que se producen en los registros civiles. Y muchas de esas maternidades subrogadas se inscriben sin haber apreciado en ningún momento que lo son, porque ha venido una certificación del registro norteamericano. Es que yo creo que lo que usted no entiende el procedimiento como el que se produce. Hay que visualizarlo. Si usted visualizara que al cónsul le llega la partida de la certificación de nacimiento de un español en el registro civil norteamericano, en la que aparecen solo como progenitores los comitentes, se dará cuenta de que es que el encargado del registro civil no va a pedir, es precisamente tratando de investigar, y en ese control material, lo que es el control incidental de esas resoluciones, de esa certificación extranjera, es donde realiza labores de investigación siguiendo nuestras instrucciones, y en base exclusivamente a nuestras instrucciones y careciendo de ninguna regulación legal, porque el Parlamento todavía no lo ha hecho después de tanto tiempo, es cuando nuestros cónsules, siguiendo nuestras instrucciones, hacen una labor de investigación y logran averiguar que detrás de eso hay una maternidad subrogada que de alguna forma no cumple con garantías. O sea que encima que están realizando un trabajo sin demasiado soporte legal, a mi juicio, y con instrucciones que procedentes, y a mi juicio con muy buena razón, de la época del 2010 y que se han mantenido porque se consideran razonables por la Dirección General, yo creo que lo que tenemos que hacer es, entre todos, un poco poner orden en esta materia más que tirarnos los trastos unos contra otros. Pero bueno, insisto, los pocos datos que yo tengo y que siempre hemos contestado así, y pido disculpas si no se ha facilitado, no se ha tratado de... o sea, dada la imagen de que no se quiere colaborar. Yo todo lo contrario, todos los recursos que tengo contra denegaciones los voy a aportar aquí a la Cámara
bien entendido que desde el 2014 hasta ahora son casi todos denegatorios, porque yo en cierta medida trato de mantener la sentencia del 2014 y solo excepcionalmente estimamos cuando hay un exequatur judicial español o cuando hay un control incidental que absolutamente en Reino Unido, en el que la madre mayor de edad, consentimiento, la madre gestante por razones terapéuticas, en fin. Pero al fin y al cabo es ¿por qué tenemos que ser nosotros los que establezcamos los criterios y no el Parlamento para todo esto, ¿no? Es decir, yo creo que lo que debería de alguna forma es regularse más claramente. Yo facilito a la presidenta todos los datos que tenemos por países, los recursos que se han producido y lo poco que tenemos de intuitivamente que los propios cónsules buenamente nos han podido facilitar, porque muchas veces, insisto, se les escapa. Cualquier otra aclaración posterior, pues bueno, estoy yo a su disposición. En cuanto a que el interés del menor debe considerarse siempre superior, yo creo efectivamente que aquí hay que buscar un equilibrio entre la protección de la madre gestante y el interés del menor. Pero claro, es que ¿dónde está ese equilibrio? Es donde corresponde al Parlamento fijarlo. Se trata de evitar precisamente que accedan maternidades subrogadas en situaciones de pobreza y, por supuesto que eso. Yo, sinceramente, creo que no me incumbe a mí de asumir esto. Pero, evidentemente, en esa línea de buscar el interés del menor es lo que nos ha llevado a sostener esa instrucción. La instrucción del 2010 está, yo creo que pensando un poquito más en el interés de menor, aunque la filiación por subrogación, maternidad subrogada, se anula en España, no obstante, reconozcamos al menor la posibilidad de viajar con pasaporte español, tener la nacionalidad española y mantener la relación familiar con los padres comitentes. Eso es lo único que se presenta. Efectivamente, estamos pensando en el interés del menor, siempre, evidentemente, que no perjudique a la madre gestante. ¿Es viable no inscribir los nacidos por gestación subrogada? Pues bueno, si en los países en los que vemos que no tiene, como hemos dicho antes, las garantías a las que antes me he referido, evidentemente denegamos. Y casi todos estamos denegando, ¿eh? O sea, yo creo que la mera hecho de la instrucción lo que hace es permitir establecer un criterio. Ojalá tuviéramos un criterio sancionado en una norma de rango legal. Por países, efectivamente hace poco hemos rechazado una de Ontario porque en la resolución judicial en Ontario, primero la legislación de Ontario no lo reconocía con las mismas garantías que nosotros considerábamos y sobre todo porque es que en esa resolución judicial no se expresaba con claridad el consentimiento de la madre gestante. Por tanto, hemos confirmado, indirectamente hemos confirmado la denegación del cónsul en base a la instrucción, porque algún criterio tenemos que tener. De esa forma indirecta, pues hemos mantenido o sostenido la vigencia de la instrucción, es verdad, aunque sea, como digo, en la mayor parte de los casos para denegar. Número de niños, el número de gestaciones, eso es muy... No podemos saber el número de niños que se han producido en los consulados españoles por maternidad subrogada, porque, insisto, vienen al cónsul español, le vienen ya por traslado de una certificación del registro del país donde se ha aceptado. Y, por tanto, muchas veces ya desconectado de la madre. La madre no aparece. Entonces, solo por una labor de investigación de los cónsules, por datos que le hacen esa labor de investigación. Por tanto, el que la Instrucción de Edición General 2010 diga que no basta cualquier traslado de resolución, que tiene que investigar y que tiene que haber un control formal e incidental, como les pongo en el documento, yo creo que es bueno. Y creo que es bueno que sigamos diciéndolo. ¿Es mejor que esto se regule por ley? Por supuesto. ¿Es necesario debatir, por tanto, como se ha dicho por el Marea? Pues sí, por supuesto que es necesario debatir cuál es el equilibrio entre la protección del menor y la madre gestante. Yo creo que la instrucción es garantía, intentamos que sea garantía, pero por supuesto considero que el rango normativo es muy insuficiente, pero lógicamente debería haber un rango legislativo superior, incluso si es a nivel internacional, pues muchísimo mejor. Lógicamente estas cuestiones deberían ser reguladas a nivel internacional, por lo menos europeo. Que lo que nosotros buscamos es precisamente la no mercantilización, es evidente que eso es así, lo haremos con mayor o menor acierto. Por tanto, todos los datos, pido disculpas al Grupo Parlamentario Socialista si en algún momento se ha sentido que no le hemos facilitado datos, pero todas las contestaciones que hacemos es en esa línea, que yo creo que es la misma línea
que la que se contestaba en la época del Grupo Parlamentario Socialista estaba en el Gobierno. Es decir, no tenemos datos suficientes para ofrecer por países porque se nos escapa. Yo puedo ofrecer datos de recursos contra denegaciones y aquí están. Podemos hablar a los consulados, que nos faciliten ellos en general algún tipo de estadística de lo que intuyen que puede ser maternidad subrogada, pero es que ellos mismos no lo saben. Y primero no hay una regulación, una legislación que les obligue a detallar los datos porque no los conocemos. Y además, lo poco que tenemos es que si se descubre que hay una maternidad subrogada, insisto, como las adopciones, en el folio de la persona no podrá aparecer eso. ¿Cómo vamos a dar, los pocos que conocemos, los datos de esa, cuando la propia ley dice que se desconecte o se garantice la desconexión con la madre gestante, con los datos igual que en la adopción? Por tanto, es como si se nos facilitara el nombre y apellidos por datos de las madres que han dado en adopción o los niños que están en adopción. Es decir, yo creo que, sinceramente, creo que los pocos que tenemos habría que ver cómo darlos. Yo, sinceramente, doy de lo que tenemos recursos contra denegaciones de cónsules que ha resuelto la Dirección General y recursos que tiene el Registro Civil Central, que también depende de nosotros. El Registro Civil Central en los últimos años el 100% ha sido denegatorios. El nuestro es una estadística no tan denegatoria. En algunos casos, insisto, por las razones que aquí he explicado, en casos de exequatur o de clarísima no contravención a nuestro juicio de esas garantías que antes hemos hecho, hemos estimado alguna. Nos pueden venir por las dos vías porque la inscripción puede practicarse en el registro consular o directamente en el registro civil central. Cuando se practican en el registro consular, lo hacen porque se considera que, bueno, en ese momento están domiciliados allí, o por el contrario, si es en el registro central es porque lo han puesto como domicilio en Madrid o en España, y por tanto van aquí. Pero tienen como un domicilio electivo la posibilidad de inscribirse en un lado o en otro. Los pocos datos que tenemos y de algunos consulados que nos han facilitado información extraoficial, porque, insisto, no hay ninguna ley que regule esta materia, pues la ponemos a disposición de la Cámara. Se guarda copia de la resolución, de los datos, qué datos se recogen. Insisto, ojalá tuviéramos una regulación legal en la que se obligara a recapitular. No existen estas estadísticas, ni estadísticas judiciales, se nos preguntaba, ni estadísticas judiciales ni registrales. Debe entenderse que esto es más bien registro civil más que judicial, aunque todavía en este momento los registros civiles en España están a cargo de jueces. Esto es un tema más registro civil y, por tanto, como saben ahora, se va a desjudicializar la materia. En fin, se preguntaba también si la adopción encubre a veces la maternidad subrogada. Yo sigo insistiendo que efectivamente hay supuestos de adopción internacional que no son más garantistas que la maternidad subrogada. Hay supuestos de adopción internacional que lo que hacen es precisamente encubrir una maternidad subrogada. Y te llegan aquí ya como una adopción practicada ante un juez ucraniano. ¿Y cómo se va a rechazar una adopción hecha ante un juez ucraniano si se está cumpliendo la ley sobre adopción internacional? Y, sin embargo, muchas veces late detrás una maternidad subrogada. Por tanto, yo agradezco todas las aportaciones que se ha hecho. Yo creo que el debate es muy interesante y creo que, sinceramente, necesitamos en la Administración pues una mayor regulación legal de la materia y que hacemos lo posible. Mi equipo y yo, sobre todo, que además está integrado fundamentalmente por mujeres y no es un tema, por tanto, de grupos parlamentarios, y yo creo que es un tema que trasciende y que deberíamos todos ponernos de acuerdo. Muchas gracias. Gracias a usted. Es ahora el turno de réplica de los grupos parlamentarios por un tiempo máximo de 3 minutos. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, señora Sorli. Gracias, señora presidenta. Bien, yo creo que aquí ni se castiga ni se censura a nadie por regular, simplemente se pregunta, se manifiestan dudas y creo que es sano y, de hecho, es lo que tenemos que hacer. Para eso están las comparecencias. Por otro lado, no creo que todo el mundo sepa lo que son garantías y sigo manteniendo mi pregunta. Creo que no siento que mis preguntas hayan sido contestadas, por tanto, las repito. ¿Qué significa con garantías? Con garantías significa vender un bebé para poder pagar una operación médica en un estado como en cualquier estado de Estados Unidos donde la sanidad no es pública. ¿Eso son garantías? Estamos hablando de sitios donde hay garantías y sitios donde no, y se está poniendo como ejemplo justamente Estados Unidos, que es
un territorio donde en cualquier momento, donde el capitalismo es tan extremo que puedes llegar a hacer contratos de este tipo por circunstancias muy variopintas y que considero que yo sí que considero que eso no son garantías. Por tanto, no creo que garantías esté claro de lo que significa, y creo que me hubiese gustado que hubiese concretado, y si puede, que concretara más qué significa con garantías, porque al final una decisión libre, si se toma por motivos económicos o incluso vitales, pues podemos hablar de qué libertad hay detrás. Por otro lado, sigo sin tener claro cómo se equipara la gestación subrogada con la adopción, cuando la adopción tiene una serie de garantías y procesos legales dentro del Estado español, incluso cuando es internacional, que en este caso no se plasman en la legislación, y continúo sin entender cómo no se contraviene la legislación estatal cuando directamente declara nulo este tipo de contratos. Repito las mismas preguntas porque considero que no se me ha respondido a ellas, y vuelvo a insistir en que creo que es importante, no por tener un posicionamiento político, ya que no lo he hecho, sino por tener claro precisamente de dónde tienen que partir los posicionamientos políticos. Si no tenemos claro qué son garantías, si no tenemos claro cómo se contraviene o no nuestro ordenamiento jurídico, y no tenemos y estamos equiparando cosas que son diferentes, pues no podemos hablar de posicionamientos políticos fundamentados y de posicionamientos políticos que tengan una base al final legal, respetuosa tanto con las personas, las madres, los bebés y por supuesto con nuestro ordenamiento jurídico, que, repito, declara nulos los contratos de este tipo. Por tanto, no entiendo en qué vacío legal se sitúa una norma que acepta contratos que en el ordenamiento español son nulos de pleno derecho. Gracias. Gracias, señoría. Es ahora el turno para el Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Señora Reyes. Gracias, presidenta. En primer lugar, pedir mis más sinceras disculpas al compareciente, al señor Gómez, en especial por la parte que me toca, que la asumo completamente. Mi único ánimo, y quiero que quede claro, era el de representar a todas esas familias y, sobre todo, a muchos niños que están ya teniendo problemas por el lenguaje que se utiliza. Está claro, ha quedado claro con su comparecencia, que la gestación subrogada es una realidad que no podemos negar ni obviar desde aquí, desde el legislativo. Yo creo que lo ha dejado usted bien claro. Los problemas, las consecuencias de no legislar las están sufriendo ustedes y muchas familias. La sociedad, lo sabemos, va siempre por delante del legislador, y a algunos nos cuesta o a algunos les cuesta asumir ciertos cambios que se producen, pero no por ello van a dejar de producirse, y nuestra labor es debatir con respeto, por supuesto, y yo también le pido disculpas a la portavoz del Partido Socialista si se ha sentido aludida. En mi ánimo tampoco estaba a insultarla ni nada parecido. Yo creo que son conclusiones que ha sacado usted, pero si se ha sentido insultada o algo parecido, le pido disculpas. Creo que es un debate que debemos de abordar con responsabilidad y, sobre todo, con respeto. Los problemas se están produciendo por eso, porque no nos sentamos y desde aquí intentamos dialogar, primero conociendo realmente lo que es el problema. Si no te acercas a una familia que ha sido padre o madre, familias que tienen hijos por gestación subrogada, es muy difícil conocer de lo que trata todo esto. A mí me pasaba, y por eso yo no la quería llamar ignorante a usted. Lo que decía es que es algo que supone cambiar esquemas mentales que todos tenemos en nuestra cabeza. Simplemente era eso lo que yo quería decir. A la portavoz del Grupo Popular también, perdone que ahora voy a las preguntas, pero por supuesto estoy convencidísima de que ustedes condenan todas las formas de explotación de la mujer, igual que la condenan todos los grupos de esta Cámara. Yo no quería decir que nosotros fuéramos los únicos, faltaría más. Y creo que se ha quedado una pregunta en el tintero, que en caso de que se aborde esa regulación es importante. ¿Cómo considera usted que sería la forma más idónea para fijar la afiliación de estos menores? Por nuestra parte, sí que le digo que
recogemos ese guante, ya lo hemos recogido, hemos presentado una proposición de ley que, repito, creo que hay que debatir con responsabilidad y con mucho respeto. Usted casi nos ha implorado que legislemos y, desde luego, lo que se deriva de su comparecencia es que es absolutamente necesaria esa legislación. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Es ahora el turno para el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos, En Común Podem, En Marea. Señora García Puig. Muchas gracias, presidenta. Bueno, en primer lugar, quería hacer una anotación respecto del lenguaje que hablábamos, ¿no? Porque creo que en este debate se ve como en muy pocos cómo el lenguaje está cargado ideológicamente, constantemente, y es algo que nos, a diferencia de lo que considera la portavoz de Ciudadanos, también en su lenguaje se percibe esta carga ideológica, por lo tanto parece que no estamos exentos ninguna de esto. Nosotras desde el Grupo Confederal preferimos referirnos a gestación por sustitución porque entendemos que es como hasta el momento se utiliza, se refiere la legalidad española al asunto que nos ocupa, ¿no? Yo me quedo un poco preocupada después de esta comparecencia respecto a cómo se están tramitando peticiones de registro donde están implicados bebés, madres gestantes, madres y padres concomitentes y que parece, y según nos ha dicho literalmente el compareciente, se hace más bien de una forma intuitiva. Creo que la situación es suficientemente preocupante. No sé si somos conscientes de cómo se están trabajando estas solicitudes, y creo que por parte de las personas que se encargan del registro tendría que haber llegado una demanda clara de qué tipo de indicadores necesitan para dejar de trabajar de forma intuitiva y hacerlo de una forma con garantías. Yo también siento que muchas de las preguntas que he hecho no se me han respondido, pero no me atrevo a volver a hacerlas porque realmente entiendo que hay algunas que debido precisamente a esta forma de funcionar intuitivamente, hay algunas que ahora mismo no tienen respuesta, y eso es realmente preocupante si tenemos que legislar sin conocer la realidad, ¿no? Es realmente preocupante. Una cosa que me preocupa también es que sucede usted ha dicho de una forma también intuitiva que ciertos países, como ha citado un país africano, no tienen garantías. ¿Qué pasa con estos menores? ¿Qué está sucediendo? ¿Pasan a la adopción? También sorprende que no haya ningún tipo de seguimiento. No sé si el seguimiento se deriva entonces al país de donde procede la solicitud, pero parece que no se está, en este caso, protegiendo el interés del menor al no establecer un seguimiento de esto, ¿no? Que es un menor que se queda un poco en tierra de nadie. También comentaba que los cónsules no tienen obligación de realizar estas investigaciones que realizan a la hora de registrar adopciones que pueden provenir de gestación por sustitución. ¿Cree que sería útil un protocolo para los consulados, para cómo proceder en estos casos, para poder obtener casos reales, datos reales? Porque yo, sinceramente, no sé en absoluto cómo leer estos datos que nos acaban de pasar. También me los acabo de mirar de forma muy rápida, pero, por ejemplo, en el caso de Kiev, del Registro Civil Consular de Kiev, en 2017 hasta la fecha, hay un total de 212 casos en materia de gestación subrogada, que no son pocos, pero en cualquier caso, usted ha dicho, si he entendido bien, que esta cifra puede ser muy superior porque muchas veces llegan ya como adopciones. Por lo tanto, no tenemos en absoluto idea de la dimensión. O sea, estos 212 pueden ser 1.000, 1.500, no. Vale. Y esto sería todo. Gracias. Muchas gracias, señoría. Es ahora el turno para el Grupo Parlamentario Socialista. Señora Álvarez. Gracias, presidenta. No hay ninguna censura al trabajo del registro ni a su trabajo. Lo que hay
es inquietud porque no nos facilitaran por escrito la información que le pedíamos, cuando es una información que usted ha traído hoy a esta Cámara y, por tanto, lo que no entendíamos es por qué llevamos meses solicitándosela y que no hayan sido capaces de dárnosla. Posiblemente nos hubiésemos evitado esta comparecencia, pero no estamos arrepentidas, ni muchísimo menos, de que usted haya venido aquí, porque lo que usted ha dicho aquí hoy a nosotros nos coloca en una situación de muchísima inquietud. Porque usted ha dado aquí datos hoy muy preocupantes que tienen que ver con la falta de control sobre lo que está ocurriendo en maternidad en relación al alquiler de vientres en este país. Y eso nos parece muy inquietante. Sobre todo, mire, me ha inquietado mucho el comentario que ha hecho usted respecto a qué países valora usted como países garantistas. Usted no puede decir que Estados Unidos es un país garantista cuando hay contratos de alquiler de vientres en Estados Unidos que filian a los hijos en el 5º mes de embarazo, es decir, cuando todavía ni tan siquiera es una persona legalmente reconocida. Esto no puede ser equiparado con la situación de la legislación española, porque si ustedes hacen eso, una de las cosas que estamos abriendo es la puerta a que las mujeres de este país pierdan los derechos conquistados en materia de aborto, por ponerles un ejemplo. Por tanto, no estamos hablando de asuntos menores, ni muchísimo menos. Mire, usted nos ha dado hoy unos cuantos datos que ponen en evidencia que quienes están en la promoción permanente de este tipo de prácticas están mintiendo. Aquí llevamos muchos años hablando de que aquí entran al año 1000 menores por alquiler de vientres. Con los datos que usted nos ha dado y otros que hemos conseguido del Ministerio de Asuntos Exteriores, pues esos datos se caen por su propio peso, porque el Ministerio de Asuntos Exteriores nos ha dicho que en el periodo de 2010 al 2015 se han producido, dice, alrededor de 796 inscripciones en las oficinas consulares o misiones diplomáticas en diferentes países. Y nos hace la relación de países. Y dice, y esto es una cuestión que le quiero preguntar porque me resulta inquietante que ustedes no tengan estos datos. Y dice el propio Ministerio, le leo literalmente, dice, pero Exteriores no tiene conocimientos de casos de trámites de gestación subrogada iniciados en algunos de estos países, tiene conocimiento, pero cuyas inscripciones se han practicado en España. Entiendo que si se han practicado en España, se han practicado en el registro civil, no hay otro espacio para hacerlo. Por tanto, la pregunta que le hago, el dato que nos da el Ministerio de Asuntos Exteriores más el dato que usted nos ha facilitado hoy, la suma de esos dos datos, ¿estarían haciendo la foto de los bebés que han sido registrados en este país como consecuencia de esa práctica? Termino con dos preguntas. Bueno, le quiero comunicar a la presidenta, y le ruego que no me contabilice este tiempo, que hemos preparado 35 preguntas por escrito que les vamos a hacer entrega y que le quiero decir a usted que es práctica del Congreso de los Diputados que si las preguntas que le he formulado y a las que usted no me ha dado contestación porque no ha tenido tiempo, porque no tenía usted el dato en este momento, es costumbre, insisto, que hagamos la pregunta por escrito y que su departamento esperamos que nos la conteste en los próximos días. La pregunta que le quería hacer es la siguiente. ¿Cómo interpreta la Dirección General de Registro y el Notariado las modificaciones introducidas por la Ley 19/2015 en la Ley del Registro Civil en relación a un hecho jurídico nuevo? La madre que renuncia a su hijo en el momento del parto. ¿Considera que se contradice con lo dispuesto en el Código Civil, artículo 177, a partir de la reforma de la Ley 2815 de modificación del sistema de protección a la infancia, que prevé que el asentimiento de la madre para la adopción no puede producirse antes de las 6 semanas después del parto? Esta es una pregunta. Y otra pregunta que sí es quizás más de opinión que de dato. Usted conoce que los apuntes registrales por adopción permiten realizar apuntes para no vulnerar precisamente el derecho del menor a conocer su origen biológico. Esto atiende a la Convención sobre los Derechos del Niño de 20 de noviembre del año 1989. Y quiero remarcar bien esa cifra, que ese convenio
hizo previsión sobre el origen biológico con relación a las adopciones, pero no hizo previsión sobre prácticas que en aquel entonces eran prácticas residuales y no estaban legalizados. Pero hoy nos encontramos con que hay países del mundo que han establecido como relación contractual para la comercialización de la gestación y el parto, y esa no previsión del legislador en aquellos años va a privar mañana a muchos niños y niñas de conocer sus auténticos orígenes. Señor Gómez Gallego, como experto en registro y filiaciones, le pregunto si cree que el derecho a conocer los orígenes debe de ser completo. Tiene que terminar, señor. Bueno, pues lo doy por terminado. Simplemente le agradezco que haya usted comparecido. Creo que abre hoy una puerta. Y le agradezco también que haya manifestado que hay necesidad de regular. Pero, claro, se puede regular en muchos sentidos. Se puede regular para prohibir o se puede regular para legalizar. Por tanto, que no se haya pronunciado respecto a en qué sentido hay que regular es algo que le agradezco, porque, en definitiva, tampoco era el objeto de esta comparecencia. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Es ahora el turno para el Grupo Parlamentario Popular. Señora Cortés. Sí, muchísimas gracias, presidenta. Yo solamente para agradecerle de nuevo la comparecencia y para agradecer los datos que nos acaba de facilitar, que son algunos de los que yo incluso le había pedido en mi primera intervención. Así que de nuevo le agradezco, como decía antes, su intervención. Y decirle a la presidenta que este grupo nunca, y esta diputada en particular, nunca se ha sentido ofendida por esta presidencia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Señor Gómez Gallego, es su turno ahora. Bueno, yo me uno a las disculpas que a mí no me tienen que pedir disculpas nadie. Yo estoy aquí compareciendo y, por tanto, estoy a las órdenes de esta Cámara. En cuanto a ir contestando un poquito lo que se me ha planteado en esta réplica, no se contraviene con la legalidad española interna cuando se da validez a contratos que en el ámbito interno son nulos. Yo vuelvo a decir lo mismo. Creo, y no soy yo, sino el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que en países como Francia, que lo tienen prohibido en su ámbito interno, contravienen la Convención Europea de Derechos Humanos cuando no regulan la eficacia en su país de la filiación nacida por gestación por sustitución en otros países donde es válida. Eso es lo que dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En el caso de Francia es igual que el español, a mi juicio. Y, por tanto, ¿cómo se puede conciliar esto? ¿Hay contradicción? Pues el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dice no hay ninguna contradicción y usted está obligado, aunque lo prohíba en su ámbito interno, está obligado a reconocer en beneficio del menor registralmente la filiación de gestación por sustitución que se ha producido en países donde sí es válida. Eso es lo que dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y sanciona a Francia por no cumplirlo. El caso español todavía no ha llegado. Yo lo he estado buscando y parece que no se ha llegado a plantear ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. ¿Qué son garantías? Díganoslo ustedes, por favor, por vía legislativa. Díganos cómo actuar. Y nosotros, de momento, lo que acudimos es a la regulación legal en la que se dice que o hay exequatur, insisto, Ley de Cooperación Jurídica Internacional, Ley de Jurisdicción Voluntaria, Ley de Registro Civil, o hay exequatur, eso es lo que dice la ley española, o hay un control incidental por el encargado del Registro Civil. ¿Qué criterios tiene que seguir para entender que son garantías suficientes? Díganoslo ustedes, por favor. Mientras tanto, el único criterio que está es el de la Dirección General de la Resolución 2010, pues que haya equivalencia de formas y efectos, que sea un juez de similares características al español, que tenga competencia, que no sea un foro buscado, que realmente analice el consentimiento de la madre gestante y que no haya simulación, que haya verdadero consentimiento, que no se trate de alguna forma de una menor de edad. Las garantías las toma el juez. Nosotros lo que buscamos es equivalencia de garantías de la resolución judicial en sí misma, ¿sí? Que sea un juez, equivalencia de forma y efectos, que sea controlado el consentimiento de la madre gestante por una autoridad judicial equivalente a la española. Y ahí no creo que podamos discutir que un juez norteamericano más o menos tiene la misma preparación, imparcialidad que un juez español. Yo creo que no podemos dudar.
La adopción en sí mismo, insisto, no siempre produce más garantías. Vuelvo a poner los datos que hemos puesto de Kiev, de Ucrania, por favor, entiéndanlo bien. Son datos que el propio consulado entiende que son de maternidad subrogada, pero que llegan al registro por vía de adopción. Son resoluciones judiciales ucranianas, por jueces ucranianos, de adopciones, en las que te llega la resolución judicial de que han adoptado una niña. Los padres comitentes, el padre comitente con una madre gestante ucraniana lo inscribe en el registro de Ucrania y aparece en el registro de Ucrania, porque la legislación ucraniana se lo permite, sin el nombre de la madre. Y aparece solo el nombre del progenitor comitente y luego la adopta la mujer del varón español que ha hecho el encargo comitente. Entonces, aparece como que hay una adopción ahí de dos padres españoles de una niña ucraniana, nacida ucraniana, y por tanto al encargado del registro civil le aparece, que eso es lo importante que a lo mejor no se entiende, que al encargado del registro civil le aparece una resolución judicial de adopción, que si no hubiera instrucción se la tragaría, y por el contrario hay una instrucción y dice, ojo, tenga cuidado que cuando sospeche usted control incidental de esa resolución extranjera, vigile y exija que haya resolución judicial equivalente. Porque es que si no hubiera instrucción en el 2010, no tendría modos se colarían todas por vía de la legislación española que obliga a cumplir en España las resoluciones judiciales equivalentes. Insisto, yo creo que es mejor tener esto. No interpreten la instrucción del 2010 como una forma de facilitar la subrogación. Yo no lo interpreto así. Esa instrucción del 5 de octubre de 2010 es lo poco que tenemos para precisamente poner ojo a visor a los cónsules de que no se introduzcan a través de las técnicas de gestación por sustitución pues formas que no serían aceptables, serían contrarias claramente al orden público, porque, insisto, solo entendiendo cómo se produce el procedimiento se puede llegar a entender por qué es necesaria un criterio regularizador por parte de la Dirección General. Me adhiero al tema de que sería mejor que hubiera un protocolo de cómo forma de actuar todos los cónsules, y esa idea sí que me la quedo como... Es verdad que también aquí hay que combinarlo con el Ministerio de Asuntos Exteriores, pero yo creo que deberíamos dictar quizá una resolución circular sobre la forma de actuar los cónsules ante la maternidad subrogada. Pero claro, necesitamos un criterio legal, insisto, que para nosotros sería fundamental. ¿Cuál es mi opinión personal? Yo creo que no importa cuál es mi opinión personal. Corresponde a todos, a la Cámara, la decisión de cuál es esa regulación legal o por dónde tiene que ir. Pero sí que es verdad que creo que debe estar regulado, pero tiene que haber una regulación para un lado o para otro, pero que tiene que haber un criterio por parte de la Cámara. Se me pregunta sobre la renuncia a la maternidad en el momento del parto. Yo creo que eso es la Ley 19/2015, creo que está fuera de este tema. Creo que, sinceramente, la contradicción entre las leyes, como han salido de esta Cámara, pues mejores que ustedes serían, más conocedores que ustedes sobre ese tema, pues no hay nadie. En cuanto al derecho al conocer el origen debe ser completo, sí que estoy de acuerdo con que eso está en la instrucción y está en la Ley de Reproducción Asistida del 2006 y está en materia de adopción, que aun cuando en el folio finalmente desaparezca la referencia a los orígenes adoptivos o los orígenes de maternidad subrogada, que desaparezca, no obstante, siempre existe la posibilidad de conocerlo. Por eso tiene que haber un sistema de doble partida, que en realidad es triple. Te llega la resolución extranjera, inscrita en el registro civil extranjero, luego se inscribe con la madre gestante para que se sepa el origen biológico y la nota marginal de que ha sido, de alguna forma, con el contrato de maternidad de gestión subrogada, y una tercera hoja, que es la que luego circula, en la que ya no aparece la referencia a la maternidad subrogada ni a la madre gestante. Eso mismo ocurre en materia de adopción. Yo creo que esa es la forma de proceder que debería hacerse en todos los casos, que es lo que estamos trasladando a los consulados. Me quedo con la idea de hacer un protocolo o una resolución conjunta, pero siempre sería mejor que hubiera una regulación legal, porque siempre se va a ver como que yo estoy, o la Dirección General está favoreciendo la maternidad subrogada, teniendo una sentencia del 2014 que te dice que en el ámbito interno no, y que por tanto es contrario al orden público, por supuesto, pero precisamente porque queremos que no se eluda esa prohibición de nuestro derecho interno, tenemos que establecer mecanismos de actuación de los consulados para que estén a favor de que no se les cuelen resoluciones o inscripciones de registros civiles extranjeros en las que puede haber detrás una maternidad subrogada. Por tanto, algún criterio tiene que haber. Y, por supuesto, siempre respetando ese derecho a conocer el origen biológico. A mí eso me parece
Correcto. Bueno, pues creo que no sé si he pretendido sinceramente tratar de contestar a todo dentro de lo que muchas veces piensan que tenemos muchos más datos de los que nosotros tenemos y no es así. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, señor Gómez Gallego, por esta comparecencia. Es un tema controvertido, pero es un tema también de responsabilidad, en este caso del Poder Legislativo, el subsanar determinadas situaciones que es necesario de alguna manera legislar, sobre todo para que usted pueda hacer mejor su trabajo, que es lo que nos ha demandado hoy aquí. En todo caso, agradecerle su talante, su ánimo constructivo, a pesar de que es un tema donde los distintos grupos parlamentarios pues mantienen posicionamientos distintos, pero que en todo caso yo creo que su comparecencia de hoy, primero, nos ha dado información rigurosa que en este momento esta Cámara no tenía y que seguramente abrirá un camino para poder mejorar las cosas. Fundamentalmente su trabajo y sobre todo un acicate también para que nosotras y nosotros, los que formamos parte de esta Cámara, también hagamos el nuestro para mejorar el suyo. O sea que muchísimas gracias una vez más.